Soy la doctora Andrea Ramírez, soy pediatra con visión funcional y hoy vamos a estar hablando con el doctor Mauricio Ruiz Cerratti. Él es pediatra, es gastroenterólogo infantil y vamos a estar hablando de un tema súper en boga que tiene que ver con la enfermedad celíaca, pero vamos a abordar hoy exclusivamente el tema de la enfermedad celíaca en los niños. Bueno, doctor Mauricio, contanos, ¿qué es la enfermedad celíaca? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, hablando de lo que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enteropatía de base autoinmune sistémica que afecta al intestino delgado, ¿sí? Por contacto con el gluten, ¿sí? ¿Qué es el gluten? El gluten es la fracción proteica de los cereales, ¿sí? Es decir, el trigo, la avena, la cebada y el centeno, lo que se dice como SINTAC, ¿sí? Por eso todos los alimentos que son aptos para celíacos tienen este logo SINTAC. Hoy por hoy vemos muchos niños celíacos. Bueno, la epidemiología a nivel mundial varía según la zona geográfica. Es mayor en países occidentalizados y menor en Latinoamérica, pero es alrededor de 1 de cada 100 pacientes que se ven es celíaco. Acá en Latinoamérica hay una epidemiología un poquito más baja, es 0.5% más o menos, ¿sí? Pero es súper importante acudir a tiempo ante manifestaciones clínicas específicas de la enfermedad. Y eso te quería preguntar también Sí. ahora, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca? Bueno, ahí es donde vamos a la parte que bueno, tiene muchísimo que ver con la experiencia clínica. Por un lado, la enfermedad celíaca tiene manifestaciones que son digestivas, ¿sí? Es decir, manifestaciones que afectan todo lo que es el tubo digestivo, que podría ser una diarrea crónica, un estreñimiento que esté con buen tratamiento laxante y no responda luego de 3 meses de tratamiento, una distensión abdominal o ser, por ejemplo, un dolor abdominal crónico, ¿sí? Suele ser posterior a la ingesta del gluten, que es la proteína que ocasiona justamente este malestar, ¿sí? Entonces, esos son los síntomas digestivos, pero además pueden también haber síntomas extradigestivos, ¿sí? Hace un tiempo yo leía en un libro que la enfermedad celíaca es la gran simuladora, se la conoce como la gran simuladora y ahí... Exactamente, hay pacientes que son celíacos y muchas veces no tienen síntomas digestivos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser estos síntomas extradigestivos? Por ejemplo, una anemia crónica, ¿sí? Una talla baja. En algún momento te comentaba que había visto en la consulta clínica 2 hermanos que eran mellizos, uno de ellos celíaco y el otro no. La diferencia de altura que había eran como 10 centímetros, ¿sí? También podría ser el aumento de las enzimas hepáticas en algún laboratorio aislado, osteoporosis, osteopenia, ¿sí? O sea, hay un sinfín de manifestaciones que pudiesen producir la enfermedad celíaca, no solo digestivo, sino que también extradigestivo, ¿sí? Por lo cual es súper importante que la persona que esté evaluando al chico tenga experiencia en esta enfermedad y haga una buena anamnesis. Yo siempre hablamos de esto, del tiempo que debe durar una anamnesis, las preguntas que el médico le hace al paciente para poder llegar a este diagnóstico, ¿sí? Y el examen físico, ¿verdad? Por supuesto, el examen físico es también súper importante porque es importantísimo el peso a la talla, es algo que siempre hablamos de hacer la curva de peso, de ir escribiendo si la curva de peso es ascendente, la curva de talla es ascendente. Eso es sumamente importante a la hora de hacer un seguimiento a un niño sano. Entonces lo primero que nos puede llamar la atención no solamente es un síntoma digestivo, sino por ejemplo que haya un estancamiento ponderal, es decir, un estancamiento en peso o en talla que pudiese estar relacionándonos a esta enfermedad, ¿sí? Mauri, ¿y cuándo uno comienza a sospechar una enfermedad celíaca? O sea, ¿desde cuándo esta expresión de la enfermedad puede comenzar a dar expresiones orgánicas, clínicas, verdad? Sí, esa es una buena pregunta. Generalmente se habla de que tiene que haber por lo menos 1 año de exposición al gluten para poder empezar a sospechar de la enfermedad, ¿verdad? Es muy raro, generalmente el gluten se empieza a los 6 meses, 8 meses, va variando, varió en las últimas guías. Entonces, si un chico empieza a los 6 meses de edad, es raro que se manifieste la enfermedad celíaca antes del año y medio, ¿sí? Entonces, generalmente es una enfermedad que se ve después de esa edad. En preescolares, en escolares. No, puede haber también en chicos más pequeños, ¿verdad? 1 año y medio para arriba, más o menos, se podría empezar a manifestar. Pero depende muchísimo del inicio de la ingesta de gluten.
¿sí? Y una vez que uno, como pediatra, ahora te pregunto, una vez que uno ya está, digamos, con la sospecha, Sí. ¿cuáles son los siguientes pasos como para hacer el diagnóstico de una enfermedad celíaca en un paciente? Sí, otra cosa también Sí. que me parece importante recalcar es en quién sospechar enfermedad celíaca, ¿sí? Hay historia familiar de enfermedad celíaca, hay familiares de primer grado, todos aquellos celíacos deben estudiarse sus familiares de primer grado, es decir, padres, madres y hermanos, ¿sí? Como mínimo. Entonces es súper importante a la hora de preguntar, ¿hay o no enfermedad celíaca en la familia? ¿Sí? Hay hipotiroidismo, hipertiroidismo. Eso porque hay otras enfermedades que... Muchas de las enfermedades que son de base autoinmune, al igual que la enfermedad celíaca, se relacionan con la enfermedad. Entonces siempre es importante que el médico indague en lo que es la historia familiar del paciente, como para poder evaluar si hay o no riesgo de desarrollar la enfermedad. También los niños con síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Willis, son pacientes que tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad celíaca. Y cuando uno, o sea, para explicar así, en términos así más generales, ¿cómo se divide el abordaje diagnóstico del paciente con enfermedad celíaca? Bueno, esto es algo que hemos discutido un sinfín de veces. Es súper importante hacer un abordaje diagnóstico correcto, es decir, ante la sospecha diagnóstica, cuando hay manifestaciones, ya sean digestivas, extradigestivas, una historia familiar que se relacione a poder desarrollar la enfermedad celíaca, el médico debe empezar con un hemograma completo, en donde pide, por supuesto, perfiles de hierro, ¿sí? Para poder determinar si hay o no una anemia. Pide, por ejemplo, todo lo que son las enzimas hepáticas para ver si están aumentadas o no están aumentadas. Y ante la sospecha diagnóstica de la enfermedad se tiene que pedir serología específica, ¿sí? Y en esa serología específica es donde, bueno, hay guías específicas que nosotros los gastroenterólogos seguimos, nos guiamos mucho en lo que es la sociedad, en las últimas guías que hay del 2020 de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Infantil, que habla justamente de pedir una inmunoglobulina A total y una transglutaminasa, antitransglutaminasa IgA, ¿sí? Como diagnóstico inicial de la enfermedad. Entonces ahí justamente nosotros podemos evaluar cuáles son los valores que vienen. Si esos valores vienen alterados, depende mucho del laboratorio, el valor de corte suele ser de 10. Si ese valor viene aumentado en un 30, 40, entonces ahí el gastroenterólogo o el pediatra que pide va a tener la sospecha diagnóstica y lo correcto es enviarlo al gastroenterólogo infantil, en este caso si es un niño, como para poder ir viendo qué otros laboratorios hay que pedir, ¿verdad? Generalmente cuando yo recibo un chico ya con un anticuerpo positivo, con una antitransglutaminasa positiva, repito esta determinación y pido un antiendomicio también con inmunoglobulina A, ¿sí? Un antiendomicio IgA total. Y entonces en función de eso se ve, ¿verdad? Si fuese bastante positivo, lo ideal es hacer una endoscopía como para poder ver lo que justamente produce la enfermedad celíaca, que es la atrofia de las vellosidades intestinales a nivel del duodeno. Que justamente esas atrofias hacen que el niño con enfermedad celíaca sea flaquito porque pierde muchas veces la... Aunque no en todos los casos, ¿verdad? Claro. Porque hemos visto ya pacientes celíacos con un percentil normal de peso, pero digamos que pensando fisiológicamente ahí es donde se va a producir, digamos, una alteración, una disminución en la capacidad de la absorción de los nutrientes en ese niño. Claro, como hay una atrofia de las vellosidades intestinales a nivel del duodeno, lo que se produce es una mala absorción intestinal. Una mala absorción. Y de ahí se ven las deficiencias de hierro, de vitamina D, ¿verdad? De otros muchos micronutrientes que vamos viendo, ¿verdad? Y el peso bajo, la talla baja, que el chico no crece, ¿sí? Y es súper importante... La fatiga, el cansancio, la irritabilidad muchas veces. Y es súper importante que esté súper bien tomadas las biopsias que se hacen en la endoscopía. Es decir, se hacen biopsias del bulbo, que es la primera porción duodenal, en número de 2, y después 4 biopsias de la segunda porción duodenal. Esto es súper importante que el endoscopista que haga, ¿verdad?, tenga experiencia en niños. La enfermedad celíaca en el niño empieza en la primera porción del duodeno, que es el bulbo, y se prolonga a nivel distal, por lo cual deben ser tomadas 5 a 6 biopsias endoscópicas en una endoscopía realizada en un niño. Y una vez digamos que sí. Y eso se lleva para anatomía patológica, ¿sí?
Entonces, en la anatomía patológica, justamente esta atrofia de las vellosidades intestinales, de los deditos que tienen a nivel del duodeno, se puede ver en la microscopía, ¿sí? Se puede ver y hay distintos estadios, ¿sí? Hay una clasificación que se llama la clasificación de March y justamente al microscopio se puede ver si hay un aumento de linfocitos intraepiteliales, ¿verdad? Se puede ver si hay un aumento de las criptas y se puede ver la atrofia vellositaria que pudiese haber. Puede ser una atrofia parcial o puede ser una atrofia total según el grado de la enfermedad. Hablamos de diagnóstico de enfermedad celíaca cuando hay un March 2 o March 3, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante recalcar y dejar claro que el diagnóstico es, hay una sospecha clínica, hay un laboratorio positivo, ¿sí? Hay una endoscopía compatible y por último hay una anatomía patológica. Con todo eso, uno hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Son como 4 pasos que hay que... Exactamente, ¿sí? Hay en las últimas guías del año 2020, como te expliqué, hay ciertas acotaciones, ¿verdad? Si el valor de transglutaminasa fuese mayor a 10 veces el valor de corte, es decir, si el valor de corte es 10, que el resultado del chico sea mayor a 100, en ese caso un gastroenterólogo con experiencia pudiese llegar a pedir otros estudios y no tener que llegar a una endoscopía para el diagnóstico. Pero son casos puntuales, ¿verdad? Y como línea general quiero dejar en claro esto que dijimos, ¿verdad? Clínica, laboratorio, endoscopía y anatomía patológica para llegar a un diagnóstico, porque el diagnóstico es de por vida. Entonces, eso, justamente eso te quería. Y una vez que uno entrega ese diagnóstico al familiar, ¿cuál es el siguiente paso para ese niño? Bueno, el siguiente paso para ese niño es suspender de por vida la dieta con gluten, ¿sí? Es una enfermedad súper, digamos, sencilla de tratar porque es simplemente digo porque claro, simplemente retiramos el gluten, no hay una medicación que se tenga que hacer como tal. Pero claro, a la hora de retirar el gluten de por vida, sobre todo en chicos que están... Es un cambio para toda la familia. Es un cambio muy importante para toda la familia. Y es un cambio que el chico lo tiene que hacer de por vida, ¿sí? Y es un cambio que hay fases. Por ejemplo, es mucho más sencillo quitarle el gluten a un chico pequeño, a un escolar, y mucho más difícil quitarle el gluten de repente a un adolescente que empieza a ir a los cumpleaños, que empieza a ir a fiestas sociales. Y entonces la idea es que este chico no se aísle por la enfermedad. Siempre tiene que llevar su tupper con comida sin gluten, ¿verdad? Entonces poder compartir también con los amigos y desarrollar una vida lo más normal posible. Pero también es importante que las familias entiendan que hay lugares acá en Asunción, está FUPACEL. Está FUPACEL, que es la Fundación Paraguaya de Celíacos, que ofrece muchísima ayuda y también información a los pacientes sobre cómo retirar la dieta, el gluten de la dieta, qué alimentos son aptos para ellos, qué medicamentos son aptos para ellos. Lecturas de etiqueta también. Lecturas de etiqueta, lectura de código. Productos, de medicamentos. Es importantísimo. Es una ayuda gigante la que da FUPACEL a los pacientes con enfermedad celíaca. Es una ayuda muy, muy importante y te otorga herramientas que son muy interesantes para los chicos a la hora de poder saber tomo o no tomo este medicamento, como o no como este alimento, qué chicle como, qué chicle no como. O sea, hay muchas cosas que hay que ir viendo con el gastroenterólogo. Siempre es importante hacer un seguimiento del paciente. Yo siempre doy como, cuando hago el diagnóstico, como un certificado de esto que te voy diciendo, ¿verdad? O sea, hicimos el diagnóstico por clínica de tal y tal cosa. Se hizo una endoscopía en donde se observó tal tipo de atrofia vellositaria con una anatomía patológica compatible con eso. Y el chico es celíaco diagnosticado a partir de tal fecha, ¿sí? Entonces, a partir de eso, cualquier otro profesional que evalúa al chico puede entender también cómo manejarse con este niño. Y es muy, muy importante posteriormente hacer los controles seriados para ir viendo con estos mismos anticuerpos, ¿sí? Si la enfermedad va pudiendo responder a una dieta libre de gluten. Bueno. Perfecto, creo que quedó súper claro esto que tiene que ver con enfermedad celíaca en la etapa infantil. Hoy nos acompañó el doctor Mauricio Ruiz, él es gastroenterólogo infantil y espero que esta cápsula con información de enfermedad celíaca les sea útil.